los 144,000 en el cielo, y los invito a que abran su Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 14, y vamos a leer los primeros 3 versículos. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Muy bien, hemos acabado hasta el capítulo 13 de Apocalipsis y hemos podido contemplar de qué forma los últimos años o meses de la historia humana serán terribles. El dragón, la serpiente antigua o Satanás, va a desatar una furia inimaginable sobre el mundo y será su última reacción de ira antes de ser encadenado por 1000 años. El ser humano va a poner en los últimos días de esta historia humana su esperanza en un hombre llamado en la Biblia el cuerno pequeño, el hombre de perdición, el anticristo, como dice en Apocalipsis 13, la bestia. Este hombre, el anticristo, le va a ofrecer al mundo la paz mundial. Va a llevar al mundo hacia una supuesta prosperidad económica, hacia un mundo donde nadie carezca de empleo. Va a proponer programas para hambrientos, para los desamparados, para los enfermos y para toda clase de problema que azota actualmente la humanidad. El anticristo va a ofrecer soluciones para la drogadicción, para el narcotráfico, para el alcoholismo y para otros males que actualmente devastan a nuestra sociedad. Tendrá programas para ayudar a las personas que han sido afectadas por problemas de inundaciones, de terremotos, tifones, huracanes, etcétera, etcétera. En otras palabras, será un gran benefactor humano. Con tantos milagros y con tantas propuestas tan sobrenaturales y con una sabiduría tan diabólica que el ser humano no podrá distinguir lo que se encuentra detrás de él. Pero después de todas estas soluciones que por un tiempo ofrecerá y traerá el mundo, entonces el anticristo se volverá, de acuerdo a la Biblia, contra los judíos, contra los cristianos, y finalmente abolirá todas las religiones, el islam, el judaísmo, el budismo, etcétera, etcétera, y perseguirá a todos los que se le opongan, marcándolos, como ya lo vimos, con una marca que es el 666 en la mano derecha o en la frente, lo cual nos imaginamos, de acuerdo a la tecnología moderna, que será un chip que será introducido en la mano o en la frente, donde nadie podrá realizar ninguna transacción comercial, ni ir al banco, ni sacar dinero, ni comprar en ningún supermercado, si no tienes la marca del anticristo. Lo más interesante y lo más irónico de todo esto es que nos suena bastante familiar, porque esto fue exactamente lo que ya sucedió en el mundo hace 60 años con un hombre llamado Adolfo Hitler. Este hombre, cuando entró en 1935-36 con el Partido Nacionalista Alemán a comenzar a ofrecer soluciones, sacó a los comunistas. Alemania estaba devastada y deprimida después de la Primera Guerra Mundial, no había empleos, surgió la Porsche y la fábrica de la Volkswagen. Los empleos comenzaron a resurgir por todos lados y los alemanes comenzaron a darse cuenta que Alemania por fin estaba en manos de un hombre que podría sacarlos del caos y de la vergüenza nacional que ellos experimentaron, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial. Pues todos estos factores que ahorita todos ustedes como cristianos estamos contemplando que están sucediendo en el mundo son los que estarán preparando
todo lo que el anticristo va a traer y cómo el pavimento está listo para que ahí sea transportado el anticristo, y el mundo actualmente está en un estado de ceguera tan grande que el mundo ya no puede distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Déjenme darles dos ejemplos de la situación tan caótica en la que se encuentra el mundo en nuestros días, en pleno mes de marzo del año 2004. Hace algunos días hubo una explosión de trenes en Madrid, en España, y Al Qaeda, una organización terrorista internacional, se atribuyó este atentado. Entonces, los españoles, a 2 días después del atentado, se encontraban en elecciones. Este atentado fue matemáticamente calculado para que afectara las elecciones, y los españoles se volcaron a votar por el Partido Socialista Español. Crucificaron al presidente Aznar y le dijeron: por ti estos trenes, si tú no te hubieras involucrado en la guerra de Irak con el presidente Bush y con el ministro Blair de Inglaterra, no nos hubiera pasado esto en España. Y entonces, a los 3 días de que votaron por el presidente socialista, mandó Al Qaeda otro mensaje a Inglaterra dirigido a los españoles, felicitándolos por haber votado por este presidente, porque el comunicado de Al Qaeda decía lo siguiente, lo cual fue publicado por los periódicos: que ahora ellos habían votado por la paz y que los respetarían y no volverían a tener otro atentado por haber escogido a este partido para poder gobernar los próximos años en España. En otras palabras, sufrieron una extorsión. Fueron extorsionados, o sea, el temor los hizo abandonar sus principios, y ahora lo único que ellos quieren, no nos importa quién, pero nosotros necesitamos tener la seguridad de no tener más atentados. Esto nos recuerda a otra forma como reaccionaron en los 70s el país de Israel. Hubo una olimpiada en la ciudad de Múnich, Alemania. Y entonces había una liga terrorista en aquel tiempo que se llamaba 23 de septiembre. Y secuestraron a los atletas judíos en la Villa Olímpica en Múnich, Alemania. Y mandaron un comunicado a Israel diciéndoles que querían tantos millones de dólares si querían liberar a los atletas dentro de la misma Villa Olímpica para que pudieran ellos ser libres y gozar absolutamente de paz. En aquel tiempo en Israel se encontraba como primera ministro la señora Golda Meir, y cuando ella recibió este comunicado de la Liga Terrorista 23 de septiembre, Golda Meir dijo algo que quedó en el Knesset, o sea, en el Parlamento judío, establecido como una ley. Por favor, pongan ahí: Israel nunca podrá negociar con terroristas. No vamos a pagar un solo dólar para poder rescatar a los atletas. Si los quieren matar, que los maten. Y los mataron a todos. En aquel tiempo se encontraba al frente de esta Liga 23 de septiembre un hombre que actualmente todavía vive, que se llama Yasser Arafat. Desde entonces, desde los 70s hasta nuestros días, después de más de 70 años, nunca jamás los terroristas han vuelto a tratar de extorsionar a Israel, porque saben que en sus leyes está contemplado que nunca pagarán un rescate. Por eso no volvieron a secuestrar ningún avión para pedir rescate, ni personas, porque Israel contempló no negociar jamás con los terroristas. Y nosotros nos tenemos que preocupar por esta situación, ¿verdad? Porque miles de países, por eso precisamente, continúan siendo extorsionados por el terrorismo, que es el azote más grande ahorita que está padeciendo la humanidad. Y otro ejemplo que les quiero mostrar de cómo está el mundo es que hace 3 días el ejército de Israel mató al líder más grande terrorista en el Medio Oriente, llamado Amin Yassin, que era el jefe de un grupo llamado el Hezbollah. Ahí en Israel hay un grupo que se llama, el Hamas. Está el Hamas o el Hamas, está el Hezbollah y está la Organización Nacional para la Liberación de Palestina. Son de las 3 principales redes terroristas, y Al Qaeda, ¿verdad?, que es de carácter internacional. Estas trabajan en el Medio Oriente, Al Qaeda trabaja a nivel internacional. Entonces, este hombre es el responsable de todas las más grandes ataques terroristas que ha sufrido Israel en los últimos 20, 30 años.
y le mandaron un cohete, pero derechito. Es un hombre que estaba en su silla de ruedas desde los 12 años, voló con todo y la silla de ruedas, y en este momento acabaron con él, y Ariel Sharon declaró que habían acabado con uno de los líderes más grandes, que habían sido los cerebros de los ataques terroristas en Israel. Bueno, el mundo no hizo esperar su reacción. Todos los países comenzaron a declarar. He estado escuchando las noticias desde ayer y casi todos, sin excepción, dicen: condenamos el crimen de este líder terrorista. O sea que ahorita la política se está anteponiendo a la moral y a la ética. Lo más importante son los intereses internacionales a la moral y a la ética de una nación. Y cuando las naciones dicen, entonces estamos dándonos cuenta que en un momento cercano a una persona que ha secuestrado aquí en México o en Estados Unidos, o a un terrorista que ponga una bomba en tu casa, la gente, si lo mata la policía o si se portan agresivos con ella, van a condenar porque esa persona tiene derechos. Y cuando una persona atenta contra la seguridad de los demás ciudadanos de un país o de una familia, esa persona perdió sus derechos. Porque no puedes tú vivir exigiendo tus derechos, pisoteando los derechos de terceras personas. Pero esta es la situación en la que el mundo se está encontrando. Ahora se condena la muerte de los terroristas, como se está condenando también por qué le cortaron la cabeza a Saddam Hussein. Este es el mundo que vivimos. El peligro está en que Jesús hace 2000 años, en Mateo 24, lo dijo 4 veces: el engaño surgirá en el mundo. Y muchos escogidos serán engañados. Y ahorita la mayor parte de la cristiandad está siendo afectada por los comentarios de la televisión, por los comentarios del radio, por los comentarios de los medios masivos de comunicación, y están formando su forma de pensar, están moldeando su filosofía de acuerdo a cómo piensa el mundo, a cómo piensa la mayoría, y no pensando, como la Biblia dice, con la mente de Jesucristo. Pensando con la mente de la palabra de Dios y discerniendo qué se encuentra detrás de todo lo que estamos viendo. Y llegará el momento, como les digo, en la que el mundo entero estará contra ti y estará contra mí. Y o te vas con la mayoría o te marcan, y entonces serás muerto por el anticristo. Y si ahorita la presión es tan grande que muchos cristianos están cediendo y están, como dicen, yéndose con la finta, así decimos en México, o sea, tragándose la trampa, cayendo en la trampa, ¿qué será en los próximos 10 o 15 años cuando este engaño y este temor y esta psicosis producida por el terrorismo y por los problemas internacionales aumente y los cristianos lleguen a perder totalmente su fe en el Mesías? Y la Biblia profetiza exactamente esto: la apostasía de la iglesia. El capítulo 14 de Apocalipsis es una descripción anticipada del cielo para todos nosotros y de la victoria del Cordero y de todos sus seguidores. Aquí encontramos en este capítulo 14 de Apocalipsis al Cordero victorioso, rodeado de 144,000 que fueron sellados. Ya lo vimos en el capítulo 7 de Apocalipsis, judíos. Después el apóstol Juan escucha, les voy a dar ahorita un panorama breve de este capítulo y lo que vamos a estudiar. Juan escucha 4 anuncios relacionados con la consumación del plan de Dios para los habitantes de la tierra. Finalmente el autor aquí en el capítulo 14 ve la dramática escena de la siega y la vendimia judicial de la tierra. Este cuadro profético que tenemos delante de nosotros en esta noche nos habla de la victoria de los creyentes y de la derrota aplastante de los incrédulos. El Cordero ha triunfado sobre la bestia y los moradores de la tierra reciben el mandamiento de temer a Dios y de darle gloria, porque Él es el Dios creador y soberano de todas las cosas. La destrucción del sistema idolátrico babilónico es anunciado en el versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación.
Se proclama el juicio contra los adoradores de la bestia. Versículo 10, versículo 9, el tercer ángel lo siguió diciendo: si alguno adora a la bestia, a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Cuando abordemos estos versículos, las próximas clases, nos daremos cuenta que no valió la pena para muchos que vayan al infierno haber en esta vida cedido sus convicciones. Que no valió la pena haberle en esta vida decirle a Cristo: no, me prefiero ir con la mayoría, prefiero comprar, prefiero que no me maten, pero no quiero yo, ¿verdad?, perderme la oportunidad de seguir viviendo. Pero después Jesús lo dijo con anticipación: ¿y de qué te sirvió haber ganado el mundo si perdiste tu alma? Vemos también a los santos que son invitados en este capítulo a guardar con paciencia la hora de nuestro triunfo. Versículo 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Escucha, dichosos los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Y finalmente encontramos la vendimia judicial de los moradores de la tierra, de los versículos 14 hasta el final, versículo 20, donde vienen los segadores, los ángeles, y apartan a las ovejas de los cabritos, y recogen a unos para ser arrojados al infierno y a los otros para ser presentados ante la presencia de Dios. Muy bien, en este capítulo vamos a contestar dos preguntas. La primera es: ¿qué les ocurrirá? ¿Qué les ocurrirá a todas las personas que se nieguen a dejarse marcar por la bestia y por lo tanto padecerán la muerte? ¿Qué les pasará después de la muerte? Y en segundo lugar, ¿cuál será el fin de la bestia, o sea, del anticristo, y de todos aquellos que le sigan? Vamos a comenzar con el versículo 1, donde el Espíritu Santo nos muestra que Juan estaba mirando, dice: después miré, y Juan alcanza de ver a Jesús. He aquí el Cordero en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Vemos nosotros que aquí aparece los seguidores del Mesías sellados en la frente, con el sello del Mesías y del Padre, en contraste con todos los seguidores de la bestia que tendrán otro sello, por lo cual ellos jamás podrán estar después de la muerte delante de la presencia de Dios. Dice aquí que el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. El Cordero está en una firme posesión, y esto es sorprendente porque la Biblia nos habla que hay una Jerusalén, dicen Gálatas, terrenal, y hay una Jerusalén celestial. Hay un monte de Sión aquí que es Jerusalén, lo vamos a ver, y hay un monte de Sión en el cielo también. Hay un templo en la tierra que es como el tabernáculo que fue sacado del modelo del templo que está en el cielo. O sea que la Biblia en Apocalipsis nos muestra que todas las cosas que están aquí en la tierra son un reflejo de la realidad y de la esencia que está en el cielo. Por eso dice la Biblia: el mundo pasa y sus deseos, porque todo aquello que es sombra, todo aquello que es un retrato, todo aquello que es un reflejo, todo aquello que es temporal, pasará, y lo único que permanecerá será lo que no alcanzamos a ver actualmente con nuestros ojos físicos. Esto es increíble e irónico. El apóstol Pablo escribió en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, porque las cosas que se ven son temporales,
pero las que no se ven son eternas. Aunque nuestro cuerpo vemos diario arrugas, ojos que se desgastan, corazón que late con menos fuerza, pulmones que cada vez se están deteriorando, muerte celular, física, orgánica de nuestros cuerpos. Vemos que nuestro cuerpo diario se está desgastando. No obstante, el interior, que no lo vemos, es el que verdaderamente se está renovando día a día. Entonces el cristiano se encuentra ante dos mundos: un mundo invisible que no alcanzamos a percibir con los 5 sentidos, pero tenemos un mundo físico que alcanzamos a percibir por los 5 sentidos. Y la Biblia nos dice que el mundo que no vemos con nuestros ojos físicos, ni oímos con nuestros oídos espirituales, es más real que el que alcanzamos a percibir a través empíricamente por los 5 sentidos. Entonces el cristiano ya no camina por vista, el cristiano camina por fe. ¿Y qué es la fe? Confiar y creer que lo que Dios me dice es la verdad. Yo ahora mi vida no la guío por cómo está la bolsa de valores, en dónde debo de invertir, cómo está el mundo. No me atemorizo por cayó una bomba, el terrorismo. Yo camino en la vida guiado por la palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares delicados me hará descansar, y el mundo a mi alrededor se está cayendo y derrumbando, pero yo no veo al mundo, ni me programo, ni mis sentimientos son afectados por lo que está pasando alrededor del mundo, sino por lo que Dios me dice en su palabra. Mientras el mundo se derrumba a nuestro alrededor, nuestra ancla, nuestra base, nuestro fundamento está en su palabra. Es su palabra la que nos sostiene, y como decía el salmista en el Salmo 27, si yo no hubiese creído que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, hace mucho que yo hubiese ya desmayado. Y el mismo salmista se dice ahí, David, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, aguarda a Jehová. Tenemos que recobrar ánimos en la palabra de Dios. Tenemos que saber que la palabra de Dios nos vivifica, nos fortalece, nos sostiene, nos dirige. Como dice 2 de Pedro, haríamos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra a la palabra de Dios, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Entonces, cuando nosotros tenemos la Biblia nos saca de este mundo físico, temporal, que es solamente la apariencia de todo, ¿verdad? La belleza que tú ves no es real, las riquezas que el mundo te ofrece no son reales, son mentira, el éxito, el poder, todo lo que está a nuestro alrededor no es absolutamente real. Jesús dijo, yo soy la verdad. Y la palabra verdad es muy interesante, apúntala, es la palabra griega aletinos, que significa la realidad en contraste con la apariencia. La realidad en contraste con la apariencia. Es lo que significa la palabra verdad. Cuando Jesús dijo, yo soy la verdad, dijo, yo soy la única realidad. Y todo lo demás es la pura apariencia. Y esta es la razón por la cual se nos advierte no caer en las trampas de la apariencia. Entonces el mundo es como un oasis, como un desierto que vas caminando y tienes mucha sed y aparece como que hay un agua ahí, un charco, y no es cierto. Te avientas y crees que es agua y sigues viendo pura arena. Así es lo que el mundo nos ofrece y su sistema controlado por Satanás. Satanás te ofrece, ven, prueba el sexo antes de casarte, roba, tranza, si no tranzas no avanzas, mira que hay otras cosas más importantes en la vida, diviértete, haz estas cosas, y cuando vas y pruebas el sexo y pruebas el dinero y pruebas aquello, te das cuenta que es como un regalo, que le quita los moños y le abres y el regalo está vacío, no hay nada allá adentro. Porque de esta agua volverán ustedes a tener sed, dijo Jesús, pero el agua que yo les doy será una fuente que brinque y que salte para vida eterna dentro de tu corazón. Miren ustedes cómo en la Biblia nosotros podemos tener, como dije, una visión anticipada de lo que nos espera en el cielo. En el libro de Isaías, capítulo 24, versículo 23, vemos cómo esta palabra Sión
se relaciona con la ciudad de Jerusalén, tanto en la tierra, repito, como en el cielo. Dice Isaías 24:23, la luna se avergonzará, el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. En aquel tiempo la Biblia dice que precisamente en Sión, o sea, está relacionado con Jerusalén, reinará el Señor Jesucristo. Y esta visión de Apocalipsis 14 es una visión del cielo anticipándonos a nosotros lo que nos espera después de esta vida. Aquí se retrata a los 144,000, lo vamos a ir examinando claramente, ¿verdad? Pastoreados por Cristo, dice el versículo 4 de Apocalipsis 14, siguen al Cordero donde quiera que va, fueron redimidos, en su boca no fue hallada mentira. Y miren ustedes en el capítulo 7 de Apocalipsis lo que se dice, no de los 144,000, pero de forma semejante a todos los que nos vamos a ir en el arrebatamiento, a los gentiles. Dice Apocalipsis 7, versículo 14 al 17, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre con el Cordero. O sea, Juan está en el cielo, ya lo vimos esto cuando estudiamos este capítulo, y de repente miles, millones, italianos, franceses, hindúes, de la India, de Tailandia, de Laos, de China, de México, de Centroamérica, millones de toda tribu, de toda nación, de toda lengua, se encuentran de repente en el cielo. Y dice que salieron de la gran tribulación. O sea, allá estamos en el cielo. Versículo 15. Por esto están delante del trono de Dios. Y les sirven día y noche en su templo. O sea, mientras bajamos a la tierra, vamos a llegar al cielo y no nos vamos a acostar en un arpa, con una limonada y con ahí nada más flotando en el cielo, como dicen, no, sino que al llegar al cielo nos vamos a enfrentar con un tabernáculo majestuoso, vamos a ver a los 4 seres vivientes, a los ángeles, a los serafines, y vamos a llegar inmediatamente al cielo a servir a Dios, a servir a Dios. Les sirven día y noche, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol va a caer sobre nosotros, ni jamás tendremos calor, porque el Cordero que está en medio del trono nos pastoreará, nos guiará a fuentes de agua de vida, y enjugará Dios toda la lágrima de nuestros ojos. Vemos estas visiones anticipadas del cielo. ¿Con qué propósito? Fortalecernos, motivarnos, llevarnos, movernos hacia cada día vivir en santidad. Saber que vale la pena seguir a Jesucristo y pagar el precio de convertirte en un proclamador del Evangelio, en un profeta, en un misionero, en una persona, o si no es en estos oficios, en tu trabajo, en tu bufete, en tu oficina, en tu consultorio, en tu taller de carpintería, en tu taller de electricidad. Todos los días la gente a nuestro alrededor padece necesidades profundas, huérfanos, viudas, mujeres maltratadas, madres solteras, prisioneros en las cárceles, personas con enfermedades, y todo este mundo a nuestro alrededor está gritando, ¿a quién me puede ayudar? ¿Quién me puede dar una luz? ¿Creen ustedes que puedo volver a casarme? ¿Creen ustedes que aunque mi padre me dejó y violó a mi madre enfrente de mí, mató a mi madre o hizo esto y el otro, creen ustedes que mis heridas podrán ser sanadas? Toda la gente a nuestro alrededor, tus hermanitos, tal vez tus primos, tus cuñados, personas en tu familia están lastimadas, están heridas. ¿Y quiénes somos nosotros los cristianos, la iglesia de Jesucristo? Somos la luz. Somos la luz. Como el Padre me envió, dijo Jesús, yo los envío a ustedes.
Ahora Jesús ya subió al cielo, nos mandó al Consolador y ahora Él de entre nosotros está usando mis manos, está usando mi boca, está usando mis ojos, está usando mi corazón para que la compasión, la misericordia que Él tuvo, yo tenga esa compasión ahora porque Él está viviendo mi vida a través de mí. ¿Y qué tipo de cristianismo estás tú viviendo? ¿A quién estás extendiéndole la mano, consolando, teniendo misericordia, mostrándoles que la cruz es el lugar donde Dios hizo la paz con el ser humano? Ustedes son la luz del mundo, dijo Jesús. Entonces, todas estas visiones, miren ustedes en el Evangelio de Juan, capítulo 14, lo que Cristo les anunció a sus discípulos el día antes de morir. Del capítulo 13 de San Juan hasta adelante se relata todo el último día o los últimos 2 días de Cristo en la tierra. Todas las palabras que encuentres del capítulo 13 hasta el último capítulo de Juan las dijo Jesús en las últimas 48 horas antes de morir. No se turbe vuestro corazón, Juan capítulo 14, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. En Juan capítulo 17, Juan 17, encontramos en el versículo 24, Padre, es la oración de Jesús a su Padre. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Estas palabras, Cristo las mencionó antes del huerto de Getsemaní. ¿Qué le pidió al Padre? Donde yo estoy, quiero que también los que me sigan estén conmigo. ¿Con qué propósito? Para que vean mi gloria que me has dado. Y somos todos nosotros. ¿Dónde está Jesús ahorita? Y cuando tú mueras, ¿qué le pidió al Padre? Que donde Él está, tú y yo también estemos. Y no hay una oración que no haya sido contestada por el Padre que haya hecho Jesús. Todo lo que Jesús le pidió al Padre, el Padre se lo concedió. Y esta es la seguridad que la Biblia nos da. Ahora vemos nosotros también el apóstol Pablo antes de morir, la noche antes de morir, en 2 de Timoteo capítulo 4. Aquí el apóstol Pablo se encuentra en una prisión militar romana cuando escribió la segunda carta a Timoteo. Y tal vez al otro día que mandó esta carta, el apóstol Pablo iba a ser echado a los leones. Otros dicen que le cortaron la cabeza o que lo decapitaron. Pero veamos las palabras antes de morir de Pablo. 2 de Timoteo 4, del 6 al 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Vean ustedes la conciencia que tenía Pablo. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Es maravilloso, pues, cómo la Biblia nos da las palabras de Jesús, las palabras de Pablo, los cuadros del Apocalipsis, para motivar nuestro corazón, porque fuimos llamados a una vida de esperanza. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que es una seguridad de que algo que ahorita no lo tengo, viene hacia mi vida. Aunque ahorita no lo vea, y repito, y aunque ahorita vea las condiciones y todas las cosas me parezcan frustrantes en mi vida, la fe es esa capacidad, esa habilidad otorgada por el Espíritu Santo que me permite ver más allá de mi cruz, más allá de mi enfermedad, más allá de mis problemas, más allá del mundo. Me permite ver con los ojos de Dios lo que me espera después de esta muerte. Y esta fe es lo más precioso que Dios nos ha dado.
Es la certeza, la seguridad de lo que se espera. La fe está relacionada con el futuro. Ahora, regresamos a Apocalipsis 14 y vemos que junto al Cordero estaban 144,000. Con el nombre inscrito o sellado de Cristo y de su Padre en la frente. Este grupo de creyentes judíos, no son gentiles, son 144,000, ya lo vimos, 12,000 de cada tribu de Israel. Judíos, en el capítulo 7, vemos cuándo lo sellaron y por qué lo sellaron. Y vamos a entender qué significa cuando la Biblia habla que alguien tiene algo impreso. O en otras palabras, se usa la palabra sello. El sello en la Biblia indica o representa dos cosas: identificación y propiedad. Los rancheros, yo recuerdo cuando tenía por allá mis 16, 17 años de edad, viví en un rancho muchos años, como 2, 3 años, era charro, ¿verdad? Y montábamos y jaripeábamos y nos levantamos a las 5 de la mañana a marcar caballos y a capar a algunos caballos también, o algunos becerros o toros, los capábamos y los marcábamos y les poníamos el fierro con la insignia del dueño de la ganadería y lo metíamos a que estuviera al rojo vivo el fierro primero en el fuego, y después amarrábamos al caballo de las patas derechas, de las de atrás, le agarrábamos el cuello con otra riata y en el anca ¡pras!, le metíamos el fierro, nada más oía cómo le quemaba y quedaba ahí impreso, ¿qué cosa? La marca del dueño. Ahora ese caballo se levantaba y si se perdía, nadie podía decir es mío. ¿Por qué? Porque ahora era identificado como del ranchero y de la familia González, o de la familia Ramírez, o la familia X. Y al mismo tiempo que el caballo queda identificado con ese sello, indica también que ese caballo es propiedad de esa persona. ¿Sabían ustedes, amados santos de Dios, que la Biblia nos habla que todos los cristianos Dios hizo y nos selló? Y tenemos un sello dentro que no se puede ver, pero que los ángeles sí lo pueden ver y los demonios también. Los demonios y el diablo saben perfectamente bien en el mundo qué seres humanos tienen el sello de Dios. Veamos esta verdad en dos pasajes. En Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, en él, dice el apóstol Pablo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, Efesios 1:13, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados. La palabra spragizo en el griego, con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo recibe un ser humano este sello? Número 1, necesita oír la palabra de Dios. Habiendo oído la palabra de verdad. En esta noche, muchos de ustedes que nos visitan están escuchando la palabra de Dios. Y después de oírla, creer, ¿verdad?, en Él y en el Evangelio que te está siendo predicado. Tú en esta noche, si le dices, Jesús, entra en mi vida como mi Señor y mi Salvador, inmediatamente Dios te responde y te pone el sello y te pone el Espíritu Santo dentro de tu vida. Inmediatamente, automáticamente. Dice Romanos 8:9, el que no tenga el Espíritu de Cristo no es de Él. Entonces, el momento que recibimos a Cristo, que recibimos el Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, ¿y qué significa? Que somos propiedad exclusiva del Rey de Reyes y del Creador del universo. Inmediatamente. Y que antes de que un demonio o antes de que el diablo me pueda tocar, le tiene que pedir permiso a papito. Que desde ese momento yo paso a formar parte de la familia de Dios, con todos los privilegios de Dios, con todos los pactos a mi favor, con todas las promesas a mi favor. Soy propiedad, forma parte de la familia preciosa por la cual Cristo dio su sangre por nosotros.
Y en 2 de Corintios, donde aparece el segundo pasaje, capítulo 1, 2 de Corintios 1, versículos 21 al 22. Dice la Biblia, 2 de Corintios 1, 21 y 22, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado, ahí está, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. O sea, arras es garantía. Cuando alguien se va a casar, los anillos, este anillo que yo tengo aquí, ¿verdad?, es el de matrimonio. Este es el del doctorado en teología de la escuela que me graduó. Entonces, este anillo que tengo aquí en mi izquierda, ¿verdad?, y que mi esposa tiene en su mano también, el día que nos casamos, y tú también estás casado, más te vale que lo tengas, significa las arras. O sea, este anillo por dentro lleva el nombre de ella, mi anillo lleva, el de ella lleva mi nombre. Y estas arras significa que yo soy propiedad exclusiva de ella, soy su propiedad exclusiva y ella es mi propiedad exclusiva de mí. El día que me casé le dije, bye Lupita, bye Carmelita, bye Juanita, bye Yolandita, bye todas, son 2.300.000 mujeres que en el mundo, adiós a todas. Y mi esposa le dijo adiós a todos los demás, y en ese momento que nos casamos, nos dedicamos el uno para el otro, y no vas a andar de jacarandoso con otra, ni jacarandoso con otra, porque ahora dice la Biblia que es obligación mía y responsabilidad mía, soy propiedad, yo me merezco ella, ella me merece a mí. Somos el uno para el otro y estamos sellados con un pacto, donde hicimos un pacto de compañerismo eterno, donde solamente la muerte nos puede separar. Entonces, lo mismo que pasa en el matrimonio, pasa cuando recibimos a Jesucristo. Nos casamos con Cristo cuando recibimos al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el anillo. Su presencia dentro de ti es la garantía de que le perteneces a Él y Él está dentro de ti. Ahora, en Efesios, si quieren regresar a Efesios, para terminar de explicar esto, contestar la pregunta, el Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿hasta cuándo estará? Y aquí lo dice en Efesios 1, versículo 14. ¿Qué es las arras? Es la palabra griega arrabón. Arras es arrabón en el griego, significa garantía. ¿Qué es la garantía o el anillo de compromiso, verdad? ¿De qué cosa? De nuestra herencia. O sea, Dios te garantiza al casarte con su Hijo Jesucristo que todo te pertenece. Cuando mi esposa se casa conmigo, yo tengo un castillo, mi castillo es la herencia. En el matrimonio, en el mundo, existen dos tipos de contrato para casarse, por bienes mancomunados o por bienes separados. Desgraciadamente, el pecado ha hecho que la mayor parte de los matrimonios lo hagan por bienes separados, ¿verdad? ¿No? ¿Qué tal si me pones los cuernos y si ella tiene la lana, no mejor por bienes separados, así? Si me voy te vas, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, y así no hay problemas. Pero bíblicamente es de bienes mancomunados. Cuando tú te casas verdaderamente en Cristo y tienes la absoluta seguridad que esa mujer es para ti y ese hombre es para ti, te casas con bienes mancomunados en el matrimonio por lo civil. O sea, lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. En un matrimonio no hay tal cosa como mi casa, esa es tu casa, mi coche es este, usted es tu coche. Tenemos que entender esto para fundirnos y saber que somos una sola carne y somos un espíritu con el Señor. Esto es muy importante y esto solamente la madurez nos lo da. Entonces dice Efesios 1:14 que el Espíritu Santo es la garantía, el anillo de compromiso de nuestra herencia. Y vean ustedes lo que dice a continuación. ¿Hasta cuándo? Hasta la apolutrosis en el griego, y se tradujo hasta la redención. Hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Qué acaso no fuimos ya redimidos? Aquí está hablando de algo que no ha sido todavía efectuado en la redención completamente. Y hay que explicar rápidamente esto. La redención, o la palabra redención, que significa rescatar, literalmente abarca 3 tiempos y 3 etapas de la salvación. Implica
mi tiempo pasado, cuando recibí a Cristo, fui justificado. En el pasado recibí la justificación, fui declarado justo delante de Dios. Esto tiene que ver con la justificación. Ahorita estoy en la santificación. Estoy siendo liberado del poder del pecado. En la justificación fui liberado del poder de la presencia del poder del pecado. Estoy siendo liberado de la presencia del pecado. Y falta otra etapa que se llama la glorificación, que seremos librados de la presencia del pecado. Entonces la justificación nos libra de la culpa del pecado, la santificación del poder del pecado y la glorificación de la presencia del pecado hasta el día de nuestra resurrección. Ahorita nuestro cuerpo gime con dolores indecibles y nuestro cuerpo está corrupto y se está desintegrando y por eso tenemos que tener enfermedades y tenemos que morir. Pero cuando resucitemos, la posesión que se adquirió desde que Dios me declaró justificado es mi cuerpo. Se me garantiza y se te garantiza al recibir el sello del Espíritu Santo que nuestro cuerpo resucitará. El que cree en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto, volverá a vivir. Entonces, cuando resucitemos, el Espíritu Santo ya no estará con nosotros, porque seremos ahora y estaremos en la presencia misma de Dios. Cuando los discípulos estaban con Cristo, no tenían al Espíritu Santo los discípulos. Él dijo, cuando yo me vaya, yo rogaré al Padre y les enviará el Espíritu Santo, pero cuando Cristo estaba con ellos, no necesitaban el Espíritu Santo porque Cristo era un consolador y les dijo, vendrá otro consolador. Esta palabra otro significa otro de la misma clase. Pero cuando se fue Cristo, les dijo, no los dejaré huérfanos. Estuve con ustedes 3 años y medio, comí con ustedes, desayuné con ustedes, cené con ustedes, pero cuando yo me vaya, vendré a ustedes en forma invisible, en forma del Espíritu de Dios. Y la Biblia dice que tenemos al Padre, que tenemos al Hijo y tenemos al Espíritu dentro de nosotros. Ahora, esto es probable. Regresamos a Apocalipsis. Es muy probable que estos 144,000 judíos sellados vayan a ser el objeto del odio, de la persecución del anticristo, por el simple hecho que serán los testigos de Dios, por lo que algunos de estos 144,000 van a sufrir el martirio. Esta es la razón por la cual se les ve a todos juntos en el monte Sión, en el cielo, en la presencia de Dios. Y veamos algunas partes importantes de estos 144,000. En el versículo 3, dice que estos 144,000, y por eso nos damos cuenta que es el monte de Sión en el cielo, cantaban un cántico nuevo, pero no los 144,000, sino una voz como de arpistas que dice el versículo 2, como estruendo de muchas aguas, y cantaban un cántico nuevo delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Este cántico nuevo es nuevo porque ha sido compuesto por los compositores del cielo exclusivamente para estos 144,000 sellados de Dios. O sea, es un cántico que hasta ahorita no ha sido escuchado en el cielo. Y que hasta que estén con el Cordero en el monte de Sión, ese canto será cantado por primera vez. Ahora, es importante, a la luz de esta verdad, contestar la siguiente pregunta. ¿Estás tú actualmente escuchando la voz de Dios? Noten que solo los 144,000 redimidos lo podían aprender. Y nosotros somos los únicos actualmente en este mundo que podemos oír y aprender la palabra de Dios. En la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, lo dijo él con estas palabras. Primera de Juan 4, versículos 5 y 6. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios
el que conoce a Dios nos oye. El que no conoce a Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Qué voz estás tú escuchando ahorita? ¿Por qué no te puedes aprender los cánticos cristianos? ¿Por qué no puedes memorizar la palabra de Dios? ¿Por qué las cosas se te olvidan tan fácilmente, te entran por aquí hoy en la noche y te sale por aquí mañana? Porque no eres de Dios. Y así como los 144,000 en el cielo nos dan una visión anticipada de que solo los sellados y los escogidos por Dios pueden aprender las cosas, los cánticos, los que somos guiados por el Espíritu Santo, hablamos cosas enseñadas por el Espíritu Santo, así también en esta vida, ¿cómo quieres en la otra vida algún día aprenderte el canto de los ángeles y de los seres espirituales cuando aquí en la tierra ni siquiera en el tiempo de la alabanza alababas a tu Padre Celestial? Y lo puedes ver en tu iglesia y lo puedes ver en cualquier lado cuando cantamos coros, ¿verdad? Estamos cantando, Hijo de Dios, tu fidelidad es grande, sublime gracia. Y los cristianos, sublime gracia, tu fidelidad. Y ves por sus rostros que no están cantando, aunque tengas voz de becerro con calentura. Y el de enfrente, ¿verdad? Te oiga que eres desentonado, no todos son Pavarotis aquí, ¿verdad? Ni todos tienen bonita voz. Pero ¿sabes una cosa? Que el corazón es lo más importante para Dios. Entonces no te importe que no cantes bien o que, ¿verdad? Digo, tú exprésala a Dios, pero siente esa canción y díselo a Dios. No se imaginan qué importante es. Ya pasó esa época donde llegamos a la iglesia, ¿se acuerdan? Y el himnario. Ahí tenemos el enfrente, Santo, 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 Señor omnipotente, pero así mecánicamente como guacamayas africanas, sin ningún sentimiento por medio, o sea, simplemente repetitíamos. Hagan cuenta que nos daban cuerda. Yo me acuerdo también, yo pertenecía a ese tipo de personas, a muchas iglesias que llegaba yo, y así parábamos, siéntense, párense, siéntense, nos faltaba sacar una estampita y hacerle así. ¿Qué peligro es que el cristiano caiga en la adoración mecánica? Y que cuando se trate de orar o de adorar a Dios, lo hagas mecánicamente. Porque el corazón tiene que estar de por medio. Mi Padre es Espíritu, dijo Cristo en Juan 4, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. O sea, en espíritu y de veras. De veras, de a de veras, de a devis. Y cuando estás adorando a Dios, que sea de a de veras, que no sea de la boca para afuera, ni sin sentirlo, ni estar tu corazón en medio, tu fidelidad es grande, Señor, y le estás diciendo, Padre, te lo digo, Padre, que tu fidelidad es grande porque yo he experimentado tu fidelidad. No me has dejado, no me has desamparado, Señor. Has tenido paciencia y misericordia de mi vida. Y es cuando verdaderamente nosotros podemos comenzar, antes de llegar al cielo, a prepararnos para adorar a Dios. Oremos. Señor Jesús, te damos las gracias en esta noche porque no estás todavía en el monte Sión. Estás sentado a la diestra de tu Padre en las alturas, esperando ponerte de pie y levantarte de tu trono para bajar a juzgar al mundo. Y entonces, Señor, cuando juzgues al mundo, vendrás a establecer tu reino milenial en Jerusalén, en el monte Sión. Pero antes nos muestras que todos aquellos que van a morir antes de que tú vengas, ya están reinando contigo, ya han dejado de llorar y de sufrir en el cielo, en tu presencia, y ya los estás pastoreando a todos los que han muerto antes de nosotros y los que morirán antes de que tú vengas. Te damos gracias, Padre, porque estos 144,000 que son el primer fruto de la conversión de Israel, las primicias de la conversión de los judíos, que se convertirán cuando tú vengas en tu segunda venida,
son un ejemplo para nosotros de lo que es el cielo. Gracias, Señor, porque en el cielo te vamos a servir. En el cielo vamos a cantar. En el cielo vamos a adorar. En el cielo vamos a tener un gozo indescriptible, una paz de la cual nos has dado primicias. Y el Espíritu Santo, que es como una primicia de nosotros ahorita, en aquel día, Señor, te veremos cara a cara. Y no tendremos necesidad de la luz del sol, ni de las estrellas, porque el Cordero será la luz del cielo. Bendito sea, Señor Jesús, por ser todo lo que eres y todo lo que significas en nuestra vida, por haber dado tu vida en una cruz, por haber sufrido en nuestro lugar, por haberte dejado golpear, flagelar, burlar de los hombres, y por haber permitido que esos clavos y que esas espinas pudieran haber sacado la sangre de tu cuerpo, porque era la sangre el precio que tenías que pagar por nuestros pecados. Y en esta noche invitas una vez más a muchos seres humanos que nos ven también a través de la televisión, a que vengan a la cruz de Cristo y que reciban por la fe en el nombre de Cristo el perdón de los pecados y la resurrección de los muertos en el día de la resurrección, cuando Cristo levante de las tumbas a todos los que están actualmente físicamente enterrados. En esta noche Dios te ordena que te arrepientas de tus pecados y te manda que creas en el Evangelio de su gracia. Y si tú en esta noche quieres venir a Cristo, ahí desde tu lugar, donde tú te encuentras, dile estas palabras: Señor mío y Dios mío, en este momento que oigo tu palabra, yo no tengo la seguridad de que si me muero, me iré al cielo. Y quiero tener esta seguridad en esta noche. Quiero pedirte que perdones mis pecados. Me arrepiento de mi vida. Creo que Jesucristo es el Mesías que tú enviaste al mundo a pagar en mi lugar con su sangre por mis pecados. Y te pido, Señor Jesucristo, que en este instante entres a mi corazón. Te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Y te doy las gracias por darme la seguridad del perdón, por sellarme en este momento con tu Espíritu Santo como de tu propiedad exclusiva y para identificarme como un hijo y una hija de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.